Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta garganta con arena, ay, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Muchas gracias por todo. Son elecciones, y que sepáis todos que yo no termino aquí, ni terminado en marzo, cuando comencé a ser pensionista. Y voy a ayudar a los compañeros de jubilados también, pero mi vida sindical la voy a seguir haciendo hasta donde pueda, hasta donde el cuerpo aguante. Gracias a Raúl por ese tango que ha puesto, porque es un tango que me encanta y está dedicado a un gran cantor, que yo iba a verlo cuando estaba en Buenos Aires y era muy joven y me gustaba por su forma de cantar. Entonces me hace nada. Muchas gracias a todos. Como es muy difícil decir cosas para una persona con una trayectoria tan amplia como tú, hemos elegido una poesía que te voy a leer ahora. ¡Uy, Dios! Vamos, la poesía es de Mario Benedetti y se llama La gente que me gusta. Dice: me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe que hay que hacerlas y las hace. La gente que cultiva sus sueños, que esos sueños se apoderan hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad de asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Gente como esta, con gente como esta me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que para tenerlos junto a mí me doy por retribuido. Mario Benedetti. Dale un beso por la poesía y creo que hablo en nombre de todas y de todos. Gracias, Liliana. Contamos contigo, Liliana. Como ejecutiva, Es una suerte pertenecer. Yo siempre lo explico, yo te he hablado con uno de vosotros. Siempre explico que yo tengo una suerte en la vida. Y es que tengo 3 familias. Tengo la que me tocó al nacer, que no está mal. Tengo la de mis amigos y mis amigas, que esa es la que escojo. Pero tengo la de mi organización, y esa es Comisiones Obreras. Y aquí tengo una de mis tías favoritas.